Lo que sigue ahora pues es crear un nuevo bot, que será el bot número 3, variables guión número. Ahora vamos a ver cómo utilizar las variables de tipo número. Vamos a darle en crear y editar. Y para aquí, para las variables de tipo número, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos variables en donde vamos a crear dos números diferentes y vamos a hacer operaciones aritméticas con esos números. Los vamos a sumar, los vamos a restar, los vamos a multiplicar, los vamos a dividir. Y queremos que cada uno de los resultados nos los vaya mostrando un cuadro de mensaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues vamos a poner un comentario. Y el comentario lo arrastramos y lo ponemos aquí. Y pues es primero asignar los valores a los números con los que vamos a operar, ¿sí? Asignar los valores a los números con los que vamos a operar. Eso es lo que estamos indicando. Y entonces en acciones vamos a buscar número. Si están en español hay que ponerle acento a la U. Y vamos a ver que aquí tenemos un paquete de comandos de número. Con este paquete de comandos de número nosotros podemos hacer diferentes acciones. Podemos aquí asignar un valor o un número a una variable, que es el que vamos a usar. Podemos aquí disminuir o decrementar un valor en cierto número, incrementarlo, generar un número aleatorio o convertir un número a cadena. Más adelante vamos a usar el de número a cadena. Entonces, pues lo primero que hacemos es poner el de asignar, lo ponemos debajo del comentario. Y entonces, por ejemplo, yo voy a escoger los números 10. El primer número va a ser el 10. Y ese número 10 lo tengo que guardar en una variable de tipo número. Entonces, en la parte de abajo, donde dice seleccione la variable numérica de destino, me voy aquí a la parte de la derecha donde dice crear variable. Y aquí vamos a ver pues que es una variable de tipo número. Entonces, ¿cómo se diferencian las variables de tipo número con las variables de tipo cadena? Pues que con las variables de tipo número tú puedes hacer operaciones, puedes multiplicarlos, dividirlos, restarlos, sumarlos, y con una cadena no. Por eso es que existen estos dos tipos de variables, números y cadenas. Entonces, como aquí queremos almacenar el primer número, y esta variable es de tipo número, vamos a anteponerle ahora una n, y la llamaremos número 1. N número 1, le damos en crear y seleccionar, vamos guardando, y vamos a arrastrar otro comando de asignar, debajo aquí de la línea número 2, y entonces ahora yo quiero escoger el segundo número que sea el 5, por ejemplo. Entonces aquí donde dice seleccione la variable numérica de destino, aquí a la derecha vamos a darle en crear variable, va a ser una variable tipo número, y que este me almacene ahora el n número 2. ¿Sí? Entonces ya tengo mis dos números con dos variables, n número 1 y n número 2. Muy bien. Lo que sigue ahora pues vamos a realizar la primera operación, vamos a sumar estos dos números. Entonces, cuando sumemos estos dos números, nosotros queremos que ese resultado pues nos lo muestre en una variable que queremos que sea una variable, por ejemplo, que llamaremos n suma. Nosotros tenemos, por ejemplo, otra manera de crear variables. Si nos vamos aquí del lado izquierdo, arriba de acciones tenemos variables. Vamos a hacer clic aquí en variables. Y entonces aquí tenemos visibilidad de las variables que hemos creado. N número 1, n número 2. Si nosotros vamos aquí arriba al botón de más que dice crear variable, nosotros aquí pues podemos escoger el tipo de variable que queremos crear. Entonces aquí por ejemplo vemos diferentes tipos de variables, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en las de cadena y en las de número. Entonces ahora vamos a crear una variable aquí, le damos muy importante que sea una variable de tipo número, y que esta variable me almacene ¿quién? N suma, es decir, que
que me guarde ahí la suma de los dos números con los que yo voy a operar. Le voy a dar en el botón azul crear. Entonces esta es otra manera en la que yo puedo crear variables. Nos vamos ahora aquí abajo en donde dice acciones y vamos a poner un comentario que nos indique que vamos a sumar los dos números. Entonces vamos aquí nuevamente a buscar el paquete de comandos de número y entonces vamos a usar el que dice asignar nuevamente. Lo ponemos debajo del comentario y entonces aquí donde dice seleccione el valor o la variable de número de origen, aquí es en donde nosotros vamos a especificar la suma. Entonces voy a presionar, por ejemplo, ya sea que presione F2 o que me vaya a la derecha donde dice insertar un valor para escoger mi variable n número 1 y le voy a poner más y voy a escoger la segunda variable n número 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy indicando que estoy sumando estos dos números. Si se fijan, yo puse un espacio entre el signo de más y la variable. Pueden ponerlo con espacio o sin espacio, como ustedes prefieran. Yo prefiero poner aquí espacios entre el símbolo de más y las variables porque creo que se ve más estético, pero ya eso queda a su criterio. Y entonces esta suma la tengo que guardar en alguna variable y pues aquí vamos a escoger la variable que acabamos de crear, que se llama nsuma. Entonces aquí seleccionamos nsuma, vamos a guardar estos cambios y queremos que esa suma nos la muestre un cuadro de mensaje. Entonces aquí algo importante es que los cuadros de mensaje no nos pueden mostrar variables de tipo número, únicamente nos van a poder mostrar variables de tipo cadena. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mostrar esta variable nsuma en un cuadro de mensaje si es una variable de tipo número? Pues aquí en el paquete de comandos de número tengo un comando que dice acadena. Entonces vamos a poner el de acadena. ¿Y qué va a hacer este de acadena? Pues que puede convertir una variable de tipo número, la puede convertir a una variable de tipo cadena. Entonces en el primer parámetro que dice escriba un número, vamos a escoger la variable nsuma, le damos en insertar, y en la parte de abajo donde dice asignar la salida a una variable, aquí mismo podemos crear una variable de tipo cadena que pues llamaremos csuma. Le damos en crear y seleccionar. Entonces, si se fijan, aquí vamos viendo la importancia de usar esta nomenclatura o esta convención para nombrar a nuestras variables. Si nsuma, yo sé que es la suma, pero que es una variable tipo número. Csuma, yo sé que es la misma suma o el mismo valor, pero como cadena. Por eso es muy importante esta convención. Y entonces en acciones, pues vamos a buscar un cuadro de mensaje. Lo colocamos. Y el mensaje que desea mostrar, vamos a poner, por ejemplo, la suma de los dos números es... Y luego vamos a poner con F2 o dando clic aquí en el botón de la derecha, vamos a escoger la variable csuma. ¿Sí? Si se fijan aquí, no puedo escoger variables de tipo número, no me aparecen. Nuevamente porque el cuadro de mensaje solo puede mostrar variables de tipo cadena. Entonces aquí escojo la variable csuma, le damos en insertar y vamos a dar en guardar. Y vamos a ejecutar para probar esa suma. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, el cuadro de mensaje, la suma de los dos números es 15. ¿Sí? Recuerden que nuestros números eran 10 y 5. 10 más 5 pues es 15. Le voy a dar en close, le doy en cerrar. Y entonces si yo cambiara estos números, por ejemplo, que ahora fuera, no sé, 20 y 18, le doy en ejecutar, 20 más 18 pues nos debería dar 38. Ahí está.
La suma de los dos números es 38. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos muestra la suma, ya estamos asignando nuestros números, estamos haciendo una operación, lo estamos convirtiendo a cadena y nos lo está mostrando un cuadro de mensaje. Ahora, pues aquí va un reto para ustedes. El reto para ustedes es que hagan que con estos dos mismos números, pues hagamos ahora la resta, la multiplicación y la división. Y aquí en este mismo bot vayamos mostrando los resultados en un cuadro de mensaje. Entonces, pausen el video para que puedan hacer el ejercicio y cuando lo tengan ya hecho, pueden darle play al video para ver cómo queda el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya que hicieron la resta, la multiplicación y la división, vamos a repasar cómo es que lo hicimos. Entonces, ahora vamos a buscar un comentario. Vamos a poner el comentario aquí y vamos a indicar que vamos a restar los dos números. Y entonces, pues vamos a poner aquí el comando de número, asignar. ¿Sí? Y entonces aquí en el valor origen vamos a poner F2, seleccionar la variable n número 1 menos n número 2. Aquí mismo voy a crear la variable que almacene la resta, va a ser una variable de tipo número, n resta, y luego la convertimos a cadena. Entonces ahí vamos a poner qué número queremos convertir, n resta a una variable de tipo cadena que aquí mismo vamos a crear, que llamaremos c resta. Damos en crear y seleccionar y vamos a poner pues nuestro cuadro de mensaje. Y aquí vamos a poner la resta. La resta es, y ponemos la variable se resta. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la resta. Si ejecutamos, tenemos la suma es 38, la resta pues es 2. ¿Sí? Porque 20 menos 18 pues es 2. Le damos en detener, cerrar. Y ahora vamos a poner la multiplicación y la división. Algo que un tip, algo que también podemos hacer es copiar y pegar comandos. Entonces, ¿cómo voy a copiar y pegar comandos? Por ejemplo, voy a darle clic en la 8, donde tengo el comentario, y luego voy a presionar Shift en mi teclado, y sin soltar Shift doy clic en la 11, y aquí ya tengo 4 acciones seleccionadas, y yo puedo darle Control C, o aquí en donde dice copiar todas las acciones, y luego le voy a dar clic en la 11, y en la 11 es muy importante, en la última línea, le voy a dar Control V, y ahí debajo de la 11 se pegan esos comandos. Entonces ahora que queremos multiplicar los dos números, aquí en el de asignar, en lugar de que sea resta, ponemos multiplicación, y pues este resultado ahora lo guardaremos en una variable n multiplicación, lo convertimos a cadena. Entonces aquí en lugar de que sea n resta, ponemos n multiplicación, lo convertimos a una variable c multiplicación. Y en el cuadro de mensaje queremos mostrar la multiplicación es F2 para seleccionar la variable c multiplicación. Y finalmente la división. Puedo nuevamente pegar los comandos que copié. Entonces, perdón, la división. Dividir los dos números. Entonces aquí, en lugar de que sea menos, pues va a ser entre. Y lo guardaremos en n división. Y aquí, por ejemplo, cuando lo convertimos a cadena, bueno, vamos a convertir la variable n número, perdón, n
n división. Y aquí, por ejemplo, como es una división, puede que esta división tenga números decimales. Entonces aquí en este parámetro que dice escribe el número de dígitos después del decimal para convertirlos a cadena. Aquí, por ejemplo, podemos poner que nos convierta dos decimales de esta división, que las convierta a cadena. Entonces, y aquí vamos a crear nuestra variable c división para poderla mostrar en un cuadro de mensaje. Aquí abajo vamos a poner la división es y seleccionamos la variable c división. Guardamos y ejecutamos nuestro bot. Ahí dice la suma de los dos números es 38, la resta es 2, la multiplicación es 360 y la división es 1.11. ¿Sí? Entonces aquí fue donde indicamos que queríamos convertir dos decimales y ahí se muestran. Le damos en close y listo. El bot se ejecutó correctamente. Perfecto, entonces vamos avanzando muy bien. Ya aprendimos para qué se usan las variables. Pueden ustedes aquí jugar y cambiarle el valor a estos dos números iniciales. Pueden a lo mejor estos dos números también mostrarlos en un cuadro de mensaje, como por ejemplo la suma de los dos números C número 1 y C número 2 es tal, ¿sí? Recuerden que primero hay que convertirlo a cadena. Y en el siguiente video vamos a aprender pues un poco más de teoría sobre otros conceptos.